La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La Biblia, palabra del Dios vivo y verdadero, declara en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y nos dice el apóstol: la mujer debe aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. No permito que una mujer enseñe ni mande al hombre, sino que mantenga una actitud de tranquilidad. Pues Adán fue creado primero, luego Eva, el que no fue engañado. Es decir, él no fue engañado, sino que la mujer, al ser completamente engañada, cayó en pecado. Pero las mujeres, declara las Santas Escrituras, se salvarán siendo madres. Siendo madres se salvarán si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. Así se salvará la mujer, declara el apóstol Pablo en esta interesante carta. Parece que había conflicto con las señoras de aquella congregación llamada Éfeso. La iglesia en Éfeso había mucha dificultad con las damas, eran bastante insujetas. Entonces, también en la carta que escribe Pablo en 1 de Corintios, vimos en el programa anterior de que también era otra de las iglesias donde Pablo tiene que colocar en orden a las mujeres por causa de que eran bastante problemáticas. De ahí en ninguna otra iglesia Pablo escribe acerca de la conducta de las damas. Pero vemos entonces, a la luz de este interesante pasaje que hemos escogido, 1 de Timoteo capítulo 2 verso 11. La mujer debe de aprender escuchando con calma o permaneciendo en silencio. Es el mensaje de Dios en este interesante pasaje. Y en el versículo 12, no permito que una mujer enseñe ni mande al hombre, sino que mantenga una actitud de tranquilidad. Es decir, sino que se mantenga tranquila o permanezca en silencio. Esta es la enseñanza de ese interesante pasaje bíblico. Ahora bien, en el versículo 13 se nos dice también, pues Adán fue creado primero, luego Eva. Y el versículo 14, él no fue engañado, sino que la mujer fue la que incurrió en el pecado. Pero hay una esperanza grande que el apóstol menciona para la mujer, para las mujeres que se someten a Dios. Pero las mujeres se salvarán siendo madres si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, en el amor y en la dedicación a Dios. Qué interesante cláusula de esperanza, de gran consuelo para las siervas que temen y honran al Dios vivo y verdadero. Ahora bien, en el programa anterior mencionaba que el apóstol no está en contra de la mujer ni desea quitarle sus privilegios, su dignidad. Encontramos en la carta de Tito, en el capítulo 2, verso 3 al 5, que está hablando con una gran seguridad en esta carta cuando le escribe a Tito, porque Tito también ha sido puesto en Creta para corregir lo que no anda bien en las congregaciones en Creta. Y entonces en esta carta le escribe a Tito diciéndole respecto a las mujeres: las ancianas asimismo sean reverentes. Esa anciana puede ser una diaconisa,
una mujer que ha sido equipada, ha sido preparada para enseñar. En este caso vemos lo que Pablo enseña respecto a estas ancianas. No está hablando de ancianas que ya tienen el cabello blanco porque ya los años han pasado sobre ellas. Está hablando de personas maduras en la fe. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, es decir, en su conducta, no calumniadoras, porque una mujer calumniadora hace desastres tremendos, hace revueltas terribles, hace que la congregación se ponga con los pies para abajo, que bueno fuera, pero al contrario, coloca a la congregación con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Es una situación terrible con una mujer calumniadora. O también el hombre puede ser depravado en ese aspecto también. Pero el apóstol dice que las ancianas no tienen que ser calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Es decir, buenas maestras en cuanto a presentar la palabra de Dios a la gente que necesita ciertamente ser restaurada. Y en este caso dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, estas maestras ancianas tienen que ser versadas en temas matrimoniales para que puedan aconsejar, puedan enseñar, puedan instruir correctamente a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, y que aprendan a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, vemos en este capítulo que el apóstol instruye a las mujeres a enseñar a otras mujeres. En otros pasajes, Pablo elogia ciertamente a las mujeres y muestra su respeto, su gran aprecio por ellas. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, verso 1 al 3, el apóstol está escribiendo a la iglesia en Roma, a los líderes, a los ministros que están en Roma, y le dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Era una servidora, ciertamente servía a Dios con integridad, enseñaba también. Y concluye el apóstol diciendo en el versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En el Medio Oriente nunca se saluda primero a una mujer, a menos que sea líder. En este caso, Pablo saluda primero a Priscila. Priscila es una dama colaboradora en el evangelio con Pablo. Ella es una pastora. Aquilas es su esposo, pero primero saluda a Priscila y después a Aquila. Y añade, mis colaboradores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, podemos considerar la grandeza de la gracia de Dios que se ha extendido también a las mujeres. Pero Pablo continúa en esta interesante carta. Por ejemplo, en el mismo capítulo de Romanos 16, verso 6. Dice, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra mujer muy equipada, una mujer que no ha estado calentando los bancos de la iglesia, sino que ha estado bien activa en el servicio de nuestro Señor Jesús. En el versículo 12, también Pablo dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor.
mujeres que son tenidas por alta estima por el mismo apóstol. Entonces, en el verso 5, es decir, en el verso 15, siempre de Romanos capítulo 16, verso 15, le dice Pablo en esta carta también a estos ministros de Roma: saludad a Fílogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Son colaboradores en la viña de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, en el libro de Lucas, encontramos también otras verdades. Lucas, compañero de Pablo, se ha destacado por comunicar a la iglesia el papel que tuvieron las mujeres en el ministerio de Jesucristo. En los primeros años de la iglesia, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 8, verso 1 al versículo 3. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Así nos habla en el libro de Hechos. Pero en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Es el pasaje que cité al principio, pero les estaba mencionando el pasaje del libro de los Hechos. Regresaré al pasaje que mencioné anterior. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Dije que Lucas tomó en cuenta aquellas mujeres que estaban al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes a nuestro Señor Jesucristo. Dorcas, de la cual estaba mencionando el apóstol llamado Lucas, el doctor Lucas, escribiendo siempre en el libro de Hechos. Lucas es el mismo que escribe el que lleva su nombre, ese libro, Lucas, el Evangelio de Lucas, y es el mismo que escribe el libro de los Hechos. Y él tiene el control y tiene el cuidado de escribir acerca de mujeres que se dieron a la tarea de servir a nuestro Dios. Dorcas, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, verso 36 al verso 38, una mujer que sirvió a Dios. ¿Ok? Podemos considerarlo de una forma especial ese interesante pasaje. Dice la Biblia que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y dice el pasaje bíblico que este apóstol llegó a ese lugar de Lida, oró por Dorca y Dios la resucitó. Era una mujer
que realmente servía a Dios. La multitud de mujeres que había recibido los beneficios del trabajo de esta dama enseñaban sus vestidos, sus delantales, enseñaban sus faldas, sus blusas, diciendo: este es el trabajo que hacía ella y nos ha bendecido tanto. Entonces ella se ocupaba de servir a los santos de esa manera. Pero cuando muere, todas están deseosas que resucite, porque era una mujer completamente servicial. Entonces, Lidia, en Hechos capítulo 16, verso 14, Dios la salvó de manera grande y fue una mujer entregada al servicio de Dios. Según Hechos 16, 14, Priscilas, que la encontramos también en Hechos capítulo 18, verso 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Se quedó junto con Pablo. Ahora bien, podemos considerar entonces que el trabajo de ambos los hizo unificarse y comenzaron a trabajar juntos también en la viña del Señor. Y así nos declara que estas mujeres, que eran piadosas, en Hechos capítulo 17, verso 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, no pocas. Y según el versículo 12 de ese interesante pasaje, Hechos 17, 12, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocas. Eran mujeres que tenían totalmente la capacidad para enseñar, porque eran mujeres de eminencia. Eran mujeres muy preparadas. Entonces, el cristianismo completamente bendecido por Dios con estas mujeres. El cristianismo otorgó a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le daban. En su relación con Dios y su posición en el cuerpo de Cristo, disfrutaban de las mismas bendiciones que el hombre, incluyendo los dones espirituales y el privilegio de servir a Dios y ministrar a los demás. Pablo enseñó entonces: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así escribió en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, verso 26. Sin embargo, es evidente que ser cristiano no niega la nacionalidad de las personas, ni su sexo, ni le da, es decir, ni da libertad a los que son esclavos. También podemos decir con toda certeza que aunque eran iguales en lo espiritual, los cristianos no eran idénticos en sus dones y habilidades y actividades. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, enseña que los cristianos necesitan ciertas cualidades para ser ancianos, para ser obispos, para ser pastores de la iglesia. Uno de estos requisitos es que sea varón. Los detalles del párrafo derraman más luz sobre este tema. El vocablo que se traduce aquí, silencio, significa que la mujer debe de estar quieta, calma, tranquila. Este vocablo sugiere que había desórdenes en las reuniones porque algunas mujeres se molestaban y rebatían las enseñanzas de los maestros. Sin embargo, mientras esta palabra manda mantener tranquilidad y aceptar enseñanza de los maestros,
El vocablo no exige guardar silencio absoluto ni prohíbe la participación en el servicio de otra forma. Pablo se preocupa por la sana doctrina y la autoridad y la humildad y la unidad de la congregación. La sujeción significa ocupar un rango abajo de autoridad. Es decir, en términos militares, el ser clasificado debajo de un oficial no significa inferioridad como persona, tener menos valor o ser menos inteligente o capaz. El rango tiene que ver con orden, responsabilidad y autoridad. En el hogar y en la iglesia, Dios ha puesto el varón en el liderazgo. Los cristianos ciertamente han de entender que esto no humilla a la mujer ni le quita el privilegio de tener ministerio dentro o fuera de la iglesia, incluso el ministerio de la enseñanza en muchas circunstancias cuando ejerce dominio sobre el hombre. Aprendemos mucho sobre este principio cuando recordamos que Jesucristo es sumiso al Padre Celestial. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 11:3 que el Padre es cabeza de Jesucristo, Jesucristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces Jesucristo no es inferior, ni tiene menos poder, ni es menos Dios que el Padre. Aún las personas de la Santa Trinidad observan el orden cuando el Hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo obedece al Padre y a Jesucristo. Por lo tanto, en todos los atributos de Dios, ellos son iguales, pero cada uno acepta que exige un orden de autoridad. Qué maravilloso este ejemplo para enseñar al varón y a la mujer y aceptar con humildad su rango de sujeción debajo de otros humanos y debajo de Dios mismo. Entonces Pablo el apóstol ciertamente enseñó que Dios recompensará la sumisión de Jesús al Padre. Veamos en este caso Filipenses, en el capítulo 2, verso 11. Es decir, Filipenses capítulo 2, verso 5 al versículo 11. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está abajo en la tierra. Y entonces todo está bajo el dominio del Señor Jesús, pero Él aprendió a humillarse, a someterse, en otras palabras. Asimismo recompensará a la mujer y al hombre que se someten al orden divino en las relaciones con otros. Véase 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7, donde el apóstol Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verdades que tiene que ver con el hombre y tiene que ver con la mujer. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo de exaltación, pero hay que someternos, hay que humillarnos. Y mientras tanto llegue ese momento de exaltación, dice el apóstol en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué importante, qué glorioso. Ahora bien,
Hemos llegado ciertamente ya a la parte final del estudio que estoy compartiendo, es decir, del tiempo que tenemos en el aire. Y quisiera orar por aquellas mujeres que han sido pisoteadas por entender mal este interesante pasaje que escribe Pablo. Y ciertamente, si usted es una mujer de Dios, si usted es una persona que ama a Dios y Dios le ha dado sabiduría para enseñar, hágalo bajo la autoridad de Dios y bajo el dominio de su esposo. Ahora, si su esposo no es cristiano, entonces espere que Dios lo convierta completamente, para que este hombre no sea un estorbo para usted en el ministerio. Y por lo demás, ocúpese de servir a Dios en la iglesia donde usted se congrega y hágalo con la sinceridad y con toda valentía, sabiendo que la recompensa no viene de ningún hombre, viene del Todopoderoso. Eso lo vemos claro a la luz de la Biblia en el libro de 1 de Corintios 15, verso 58. Hay una gran recompensa. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 7 en adelante, nos habla de una enorme recompensa, de una linda bendición que viene de parte de Dios para aquellos que sirven. Por lo tanto, ocúpese de honrar a Dios sobre todas las cosas. Eterno y buen Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por las mujeres que has equipado, las que seguirás equipando y colocándolas en el ministerio. Gracias por los hombres que has escogido para el servicio tuyo. Oh Dios, gracias por tener compasión de las damas y bendecirlas en el ministerio, Dios. Sé que tú has llamado mujeres totalmente, fuertemente, a través del poder de tu espíritu, y las has colocado en ministerios multimillares de almas. Gracias por ese llamado especial que has hecho a ciertas mujeres. Bendigo, Señor, los líderes que están en alta eminencia dentro de tu santo reino. Bendícelos de manera sobrenatural y te doy gracias por ello. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.